Dios le bendiga a todos. Le damos la bienvenida a nuestra segunda presentación del libro de Apocalipsis y estamos tratando acerca del enfoque hermenéutico correcto de este importante libro. Vamos a continuar, por lo tanto, con nuestra presentación de PowerPoint que facilita la comprensión de los contenidos de esta parte introductoria del libro de Apocalipsis. Anteriormente estábamos viendo de manera principal las 7 escuelas de interpretación que generalmente tiene este libro, es decir, los diferentes enfoques con que algunos autores pretenden analizar los grandes contenidos del libro Apocalipsis. Está la escuela crítica, que según ustedes deben recordar, esta escuela crítica considera que el libro de Apocalipsis como un libro común, corriente, o sea, no toma en cuenta la inspiración del libro. La escuela preterista, o sea, que el pasado, considera que el libro de Apocalipsis ya se ha cumplido totalmente en la historia del pueblo judío y del pueblo cristiano del primer siglo, es decir, el periodo griego de los judíos y el periodo romano del siglo primero. La escuela histórica, en cambio, considera que se cumplió también, amén, pero durante el periodo apostólico. La escuela alegórica, que es la cuarta escuela, presenta que Apocalipsis es una representación del bien y del mal, de una lucha atroz, un dualismo que se presenta entre Dios y Satanás, etcétera, y por lo tanto no se enfoque en una interpretación literal del libro y aplicándolo a los tiempos actuales. La escuela tópica o cíclica considera que Apocalipsis representa el periodo de la presente dispensación de la iglesia y alegoriza sus contenidos en diferentes etapas, básicamente. La escuela simbólica idealista analiza Apocalipsis, algunos eventos sociopolíticos contemporáneos, diríamos, tratando de compaginarlo, algunas predicciones de esta tomadas al azar con estos eventos contemporáneos. Y finalmente, comentábamos la importancia de la escuela futurista, que esta presenta un enfoque de Apocalipsis bastante significativo, acertado, ya que considera que la mayor parte del Apocalipsis no se ha cumplido. Y de hecho es así, la mayor parte de Apocalipsis no se ha cumplido. Para nosotros considerar cuál de estas 7 escuelas son las apropiadas, lógicamente lo primero que tenemos que hacer es irnos al contexto, es decir, analizar la literatura, analizar el libro, leer el libro para ver cuáles son las claves que el libro presenta de la propia interpretación. Martín Lutero estableció un principio básico de hermenéutica, de interpretación: la Biblia por la Biblia se interpreta a sí misma y por lo tanto nosotros entendemos que siempre Dios da la interpretación de las cosas que están reveladas para nosotros, para no dar mucho espacio a la imaginación del hombre, porque de lo contrario nosotros no entenderíamos lo que Dios quiere decir. Y en efecto, hay que ver la división natural del libro de Apocalipsis. Exégesis es cuando yo hago un análisis del contenido del libro, cuando yo analizo lo que el autor divino quiere expresar. Eisegesis, al contrario, es cuando yo no voy a extraer significado, sino que yo quiero ponerle el significado que está en mi mente a ese texto bíblico. Es decir, estoy alegorizando, yo establezco el significado, pero en este caso la exégesis dice que es el texto el que establece el significado y no el intérprete. El intérprete simplemente va a deducir lo que Dios quiere expresar. Y analizando Apocalipsis, encontramos una primera orden que recibe Juan de escribir, y es Apocalipsis 1:11. Escribe. ¿Qué cosa escribir? Escribe un libro, porque es la orden que recibe. Lo que ves. ¿Y qué es lo que está viendo? La visión en la isla de Patmos. Y envíalo a las 7 iglesias. Ahora, ¿qué va a enviar? Vamos a ver, Apocalipsis 1:19 vuelve otra vez a repetirse la orden de escribir. Escribe, y son 3 cosas ahora: las cosas que ha visto, la visión de la isla de Patmos, como estamos viendo en la imagen, a Cristo glorificado, y se movía entre 7 candelabros de oro, amén, y tenía en sus manos 7 estrellas. Esa visión es las cosas que has visto. Escribe las cosas que son, el mensaje que le está dando a las 7 iglesias,
es la segunda parte de Apocalipsis, y también las cosas que han de ser después de esta. Apocalipsis 1:19, por lo tanto, nos traza un mapa de contenido del libro en tres grandes secciones: las cosas que has visto, capítulo 1; las cosas que son, capítulo 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias; y las cosas que han de ser después de estas, que capítulo 4 hasta el capítulo 22. Comprendiendo esta división natural de Apocalipsis, creo, amén, y así lo entiendo, que ahora se nos facilita aún más entender cuál escuela de interpretación se ajusta más al texto sagrado. Apocalipsis 4:1, cuando dice, vi en el cielo una puerta abierta, una puerta abierta, amén, y una voz potente que me dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, después del periodo de la iglesia, estas cosas van a suceder. Por lo tanto, Apocalipsis mismo nos trae las pautas para su propia interpretación. El texto clave para saber cómo interpretar Apocalipsis es Apocalipsis 1:19. Y ahí está. Amén. La clave para interpretar el libro de Apocalipsis: revela la condición presente, la condición pasada, presente y futura de la iglesia, de lo que estaba aconteciendo en ese momento. Las cosas que ha visto, como dijimos anteriormente, es la visión de la isla de Patmos en el capítulo 1, que constituye una especie de preámbulo ante el mensaje a las 7 iglesias. Las cosas que son, las circunstancias que estaban atravesando las 7 iglesias, que a pesar de que muchas de ellas habían sufrido persecución en los días, en los días de los primeros emperadores romanos, amén, de Nerón básicamente, y luego Domiciano. A pesar de eso, las persecuciones apenas estaban comenzando, y hay un mensaje de alerta de lo que ellos van a padecer de ahí en adelante, y son las cosas que son, el mensaje a las 7 iglesias, que también describe, por supuesto, el periodo que estamos viviendo de presente en la dispensación de la iglesia. Y finalmente, las cosas que han de ser después de esta, que es que se concentra básicamente todo el peso del libro Apocalipsis, y se refiere a la semana 70 del profeta Daniel. Aquí podemos ver en esta ilustración lo que representa Apocalipsis 1:19. Amén. Entonces, las cosas que son, las cosas que has visto, Juan, en la visión de la isla de Patmos, el capítulo 1; las cosas que son, capítulo 2 y 3, mensaje a las 7 iglesias. En el capítulo 4 y 5, amén, aparece la visión del trono de Dios que está siendo colocado en el cielo, como un preámbulo de los juicios escatológicos de Dios que van a establecerse en la tierra. Después de ahí, lógicamente, amén, vienen los juicios de Dios de la gran tribulación o semana 70 de Daniel, y estos juicios son presentados en 3 ciclos de 7, que se llaman septenarios. 3 ciclos de 7. 7 sellos. Al abrir el séptimo sello, hay un gran silencio en el cielo, como de media hora de expectación profunda de lo que viene sobre la tierra. Y ahí ese séptimo sello desata las 7 trompetas de Dios, del juicio de Dios. Y la última trompeta, cuando abre la séptima trompeta, hay un gran sonido de estruendo en el cielo, una gran voz en el cielo, un gran anuncio en el cielo de que ya ha caído, amén, los gobiernos del mundo, y el gobierno de Cristo viene a establecerse. Y con ese anuncio se abre el juicio de las 7 copas o 7 juicios finales de Dios sobre la tierra. Así que en ese ciclo, en 3 ciclos de 7 juicios terribles sobre la tierra, está en Apocalipsis capítulo 7 hasta el capítulo 18. Alabado el nombre del Señor. O el capítulo 19, que es el regreso de Cristo a la tierra, que son las cosas que serán después de esta. El capítulo 19 me habla del regreso de Cristo a la tierra. El 20 me habla del milenio. Y los capítulos 21 y 22
me habla ya de nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia de Dios. Si nosotros nos grabamos este mapa, este mapa en nuestra mente del libro Apocalipsis, no tendremos dificultad para interpretar el libro. Ahí está otro diagrama, otra representación, un cuadro, amén, que por esto, por la importancia, lo repito, de varios formatos. Amén. Ahora aquí las cosas que has visto. Ahí está el saludo a las 7 iglesias, el cuadro descriptivo de Jesucristo que Juan ve en la isla de Patmos. Amén. La orden de escribir, el significado de los primeros símbolos que aparecen en Apocalipsis, qué significa la estrella, qué significa el candelabro, los 7 candelabros, etcétera, etcétera. Las cosas que son, y ahí se detallan el mensaje de la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, que también se asocia con diferentes periodos históricos que la iglesia está atravesando en esta tierra. Y las cosas que han de ser, como ya hemos visto, están los 7 sellos, lo veremos más adelante, las 7 trompetas, aparecen 7 personajes místicos, que hay que ver cuáles son los 7 personajes simbólicos o místicos que aparecen en Apocalipsis, 7 copas, la caída de Babilonia, aparece 7 formas de la caída de Babilonia, y también aparece las 7 visiones finales de Dios en Apocalipsis capítulo 19 hasta el capítulo 19 hasta el capítulo 22. De esta forma, nosotros vamos entrándonos, ¿verdad?, a lo que son los simbolismos del Apocalipsis. La literatura apocalíptica, los símbolos, es un vehículo literario para comunicar el mensaje. Cuando, por ejemplo, cuando hablamos de los salmos, el vehículo literario es la poesía hebrea. Amén. Cuando hablamos de libros históricos, la prosa es el vehículo literario porque la prosa es que narra los acontecimientos históricos. El lenguaje profético es el método literario para expresar las profecías. Pero cuando hablamos de la literatura apocalíptica, siempre la literatura apocalíptica se expresa a través de símbolos, de visiones. Amén. Y esas visiones no deben tomarse de forma alegórica, sino que debe buscarse el significado de cada visión desde un punto de vista real. El lenguaje va más allá del lenguaje figurado propiamente dicho, porque no solamente hay que considerar que tienen metáfora o símil, alegoría, parábola, porque esto es el lenguaje poético, por así decirlo. El lenguaje es la clave, con mucho simbolismo que solo quien conoce el significado de estos símbolos pueden interpretar correctamente el libro Apocalipsis, y el significado hay que darlo de acuerdo al contexto en que está expresado. Por lo tanto, hay muchos símbolos en Apocalipsis y lo vamos a ver. Amén. Y estos símbolos tienen importancia. Por ejemplo, aparece en Apocalipsis 13, aparece una visión de una bestia con 7 cabezas. Amén. ¿Qué significa esta? Amén. Y así sucesivamente aparece la visión de una mujer, Apocalipsis, ¿verdad? De una mujer vestida de ropa escarlata con una corona de oro, que está sentada sobre una bestia. Todos esos simbolismos son importantes y aquí vamos a verlo detalladamente. Ahora, no son imposibles de descifrar. No, pues todos están explicados en la Biblia misma. O sea, simplemente tenemos que buscar la interpretación correcta. Es un error tratar de explicarlo empleando el método alegórico o nuestra propia imaginación. Cuando usted lee Apocalipsis 1:20, Apocalipsis 1:20 ya nos traza la forma de interpretar la primera visión de Cristo en la isla de Patmos, cuando dice los 7 candeleros de oro que tú viste se refieren a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Así que no hay que buscarle otra explicación porque la explicación ya está dada. Las 7 estrellas que tú viste en su diestra son los 7 ángeles de las iglesias. O sea que ya está la explicación dada. Y así, paso por paso, sin adelantarnos, vamos a ir buscando y analizando la situación que el libro de Apocalipsis presenta a cada visión.
Amén. Y de esta forma no vamos a extraviarnos, sino que vamos a comprender a cabalidad el significado del libro Apocalipsis. El lenguaje simbólico de Apocalipsis es indiscutible. Deben interpretarse por la Biblia misma, no por nuestra propia imaginación o por el contexto contemporáneo o eventos políticos o sociopolíticos actuales. Los símbolos no niegan ni contradicen el significado literal que quiere expresar. Hay un mensaje literal que se expresa. Amén. Y tenemos que extraer el significado. Es un mensaje que prácticamente está escrito en clave oculto para aquellos que tengan discernimiento puedan recibirlo. Y aquellos para quienes no se escribió, que esto pase por alto, como dijo Cristo acerca de la parábola. Amén. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Asimismo, solamente los entendidos podrán entender, podrán comprender este libro, y para eso se escribió en clave. Por eso es que se dice que una característica principal de la literatura apocalíptica es que es una literatura que nace en el destierro. Amén. Como el libro de Daniel, y que nace en el tiempo de grandes persecuciones como la iglesia del siglo I. En la mayor parte de los pasajes, los símbolos se expresan a sí mismos. Y el uso también en Apocalipsis del símbolo de los números es muy significativo. El 2 aparece mucho en Apocalipsis, el 3 aparece bastante, el 4, el 7, el 12, el 24, el 144.000, el 666, el 1260, etcétera. En Apocalipsis los números son clave y hay que tener conocimiento acerca del significado espiritual de estos números, que el propio libro me los va dando, y la Biblia misma, amén, en sus pasajes paralelos lo va explicando. ¿Cuáles son las características particulares del libro de Apocalipsis? Ya que estamos ya casi para entrar en los análisis del contenido del libro. Amén. ¿Cuáles son esas características particulares que usted y yo tenemos que tener presente? En primer lugar, el libro de Apocalipsis está escrito en modelos simétricos. Comienza con un prólogo o una introducción y termina el libro con un epílogo. Y asimismo, cada sección, la primera sección tiene lo mismo, la segunda sección y la tercera sección. O sea, es una composición literaria muy exquisita en cuanto al modelo literario de escritura. Ahora, las 7 promesas de los capítulos 2 y 3 tienen sus contrapartes en 7 visiones del tiempo del fin, que también está en Apocalipsis 19 al 22. Ambos comienzan con una cristofanía, o decir, una manifestación de Cristo. Cristo se presenta, se introduce a sí mismo. Amén. Y terminan también con una cristofanía, o sea, cómo Cristo se presenta a sí mismo. Cada mensaje de las 7 iglesias tiene un modelo simétrico. Amén, que cuando analicemos los capítulos 2 y 3 también vamos a ver ese modelo simétrico en cada mensaje a las 7 iglesias. Comienzan con una presentación de Cristo, comienzan con una dedicatoria a la iglesia de tal parte, y tiene la misma estructura los mensajes a las 7 iglesias. Por eso se llamamos que hay un modelo simétrico en el libro de Apocalipsis. Ahora, en la Nueva Jerusalén y la tierra nueva, en los capítulos 21 y 22, recuerdan las promesas que Dios hace en los capítulos 1 al 3 a los vencedores. Y ahí se cumple, ¿verdad? Lo que está en Apocalipsis. Por otra parte, después del modelo simétrico, vemos un ordenamiento, una estructura septenaria. ¿Qué significa septenaria? De séptimo, o sea, de 7. El orden del libro en la literatura apocalíptica, los acontecimientos están ordenados secuencialmente en lugar de seguir patrones estrictamente cronológicos. No estamos hablando de literatura profética, que hay un orden cronológico, que un evento viene detrás del otro, con tiempo medido por reloj humano, por fechas o acontecimientos. No nos estamos hablando de fecha, acontecimiento. Ahora, aquí hay un orden secuencial. Amén. Porque hay ciclos y secuencias en el juicio de Dios que se derrama sobre la tierra. Y en esta estructura septenaria vemos que está dividida en grupos de 7.
Amén. Y cada grupo de 7 muchas veces se subdivide otra vez también. Y así lo vemos. Por ejemplo, Apocalipsis, la estructura seccionaria es evidente. Comienza con en Apocalipsis 1:3 aparece una bienaventuranza. Y coincidencialmente, usted sigue buscando en Apocalipsis y va a encontrar que hay 7 bienaventuranzas. Amén. Hay 7 mensajes a las 7 iglesias. Hay 7 estrellas, 7 candeleros de oro. Hay 7 espíritus de Dios. Amén. En el trono. Y ese número 7 se hace presente en todo el libro de Apocalipsis. Cuando comienza a derramarse los juicios, vamos a ver que comenzamos con los 7 sellos, siguen las 7 trompetas, siguen después las 7 trompetas, las 7 copas finales de la ira de Dios, pero también hay unos interludios, unas pausas que hace en cada juicio, amén, y nos muestran algunos acontecimientos como son los personajes místicos, y también vemos los 7 eventos del fin. El Apocalipsis está ordenado de esta forma, pero no nos preocupemos por entenderlo ahora, amén, en el sentido de que no entendamos el significado de cada parte elemento ahora y cómo se relaciona uno con otro. Es sencillo, amén, y vamos a ver lo que significa cada uno de ellos. Las 7 bienaventuranzas que decíamos al principio, bienaventurado el que lee, una bienaventuranza muy linda, pero que es triple. El que lee se refiere a una lectura pública del libro, porque lógicamente habla de un rollo, amén, y que no había tantas copias del Apocalipsis disponible para que cada hermano en la congregación andara con una copia debajo del brazo, como en los tiempos actuales, sino que en los tiempos del siglo I, del siglo III, amén, solamente las iglesias tenían algunas copias de las cartas de Pablo, las cartas generales, las cartas de Juan, etcétera, y la iban recopilando, la iban guardando hasta que luego se recopilando para formar lo que es el Nuevo Testamento. El bienaventurado el que lee es una lectura pública y los que oyen se refiere al auditorio que está sentado. Los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Es la primera bienaventuranza. La segunda, Apocalipsis 14:3. Bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, es la segunda bienaventuranza. La tercera, Apocalipsis 6:5. Bienaventurado el que vela y los que guardan sus ropas para que no anden desnudos y vean su vergüenza, que es una advertencia, un llamado a la iglesia. Y por eso decíamos que no solamente son las 7 iglesias de Asia Menor en los destinatarios originales, sino que hay Apocalipsis es una carta universal que va escrita a la iglesia y a los creyentes de todos los tiempos. Y ese mensaje no era únicamente para ellos, sino también para nosotros en la actualidad. Y por eso es bienaventurado el que vela y los que guardan sus ropas para que no anden desnudos y vean su vergüenza, una señal de advertencia. Pues cuarta promesa, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero, que es una de las promesas que Cristo hace a los vencedores. Amén. Y nosotros como iglesia esperamos el llamado, la boda del Cordero. La quinta bienaventuranza, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 26. Sexta bienaventuranza, bienaventurado el que guarda la palabra de esta profecía de este libro. Apocalipsis 22:7. Y la última bienaventuranza está en Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y se refiere a Nueva Jerusalén. Amén. Y por lo tanto, ahí vemos cómo comienza Apocalipsis con la promesa a los vencedores y concluye con estas bienaventuranzas tan precioso con la misma promesa a los vencedores. Alabado el nombre del Señor. A través del libro Apocalipsis, ya dejando la parte hermenéutica,
amén, el acercamiento hermenéutico de las escuelas y los enfoques de interpretación, vamos ya a ver los contenidos. Amén. El libro Apocalipsis eleva a Dios, eleva el carácter de Dios. ¿Cómo presenta este libro? Apocalipsis es también un libro de teología. Nos habla de Dios, de su carácter, de sus juicios, de Jesucristo, de los ángeles, y sobre todo destaca la función y el carácter de los ángeles como actividad principal en los tiempos del fin. Amén. Habla también del Espíritu Santo en este tiempo del fin, de la Trinidad, y especialmente, amén, nos habla de los juicios de Dios, juicios escatológicos de Dios. Con respecto al carácter de Dios, en Apocalipsis nos presenta primero que Dios es eterno. Amén. Que Dios es glorioso, Dios es justo, Dios es todopoderoso, Dios es recto, Dios es verdadero. También es un Dios de ira sobre todo. O sea que la revelación del carácter de Dios en Apocalipsis es completa, y podemos hablar todo un tema, amén, sobre este particular. Así también me habla de Jesucristo, que es una revelación bastante amplia acerca de la persona de Cristo. En Apocalipsis, el testimonio de Jesucristo, comenzando con el versículo 4, el que es, el que era, el que ha de venir. Verso 5, el soberano de los reyes de la tierra, los nombres, los títulos de Cristo, el primogénito entre los muertos, Apocalipsis 1:5, presenta a Cristo como el alfa y la omega, Apocalipsis 1:8, el Señor, el principio y el fin, el todopoderoso. Son nombres grandiosos que presenta a Cristo en el libro Apocalipsis. Amén. Qué pena que algunas religiones del mundo no consideran a Cristo como objeto de adoración, y sino simplemente que Jehová tiene que ser adorado, y solamente la adoración es a través de él. El Cristo que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, se está revelando en el libro Apocalipsis, y está con los brazos abiertos para que toda la humanidad extienda una invitación a toda la humanidad a aceptarle a él y reconocer el plan de Dios en los últimos tiempos. En Apocalipsis, Jesucristo se revela como el primero y el postrero. Verso 1, capítulo 1:11, el Hijo del Hombre, 1:13, el Hijo de Dios, Apocalipsis 2:18, el Santo, Apocalipsis 3:7, el verdadero, el Amén, Apocalipsis 3:14, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, alabado el nombre del Señor. Y sigue más los testimonios acerca de Cristo, que dice: el Señor Dios Todopoderoso, el que vive por los siglos de los siglos. En Apocalipsis capítulo 5, también lo vemos como el león de la tribu de Judá. Amén. La raíz de David, el Cordero de Dios, igual que en Juan, el santo y verdadero. Amén. Apocalipsis 6:10. El Dios vivo también se revela en Apocalipsis 7:2. Amén. Y en 9:15 como Dios todopoderoso. Y siguen más los testimonios de Cristo a través de todo el libro Apocalipsis. Es algo extraordinaria la forma en que Cristo está revelado en el libro Apocalipsis. Dios de la tierra, Dios del cielo, el Cristo, Rey de los santos, Rey de reyes, Señor de señores, Dios el Señor, fiel y verdadero, Verbo de Dios. Amén. Es algo bello contemplar a Cristo a través de cada página de este hermoso libro de Apocalipsis. Amén. Pero no solamente podemos hablar del Padre, también hablamos de Cristo revelado en Apocalipsis, pero a pesar de que no se contemple tan a menudo, también existe una revelación especial del Espíritu Santo en el libro Apocalipsis. Apocalipsis también nos habla de la actividad plena, porque habla de los 7 espíritus de Dios, que son los 7 espíritus o las 7 lámparas que están delante del trono, y 7 es plenitud. Y por lo tanto, en estos tiempos de juicios, tiempos finales, también estará la plenitud del Espíritu Santo durante la gran tribulación. Los 7 espíritus que están delante del trono de los cielos, que también llama los 7 espíritus de Dios, Apocalipsis 1:4, Apocalipsis 3:1, Apocalipsis 5:6, nos habla indudablemente de la plenitud del Espíritu Santo, de su actividad en el trono de Dios,
cuando es dispuesto para juicio. En efecto, como estuvo en el principio el Espíritu Santo, en el acto creador de Dios también estará presente en los últimos tiempos. Lo vemos en segundo lugar en la gran multitud vestida de ropas blancas. Amén. Que son que preservando, protegiendo a los escogidos, dándole fortaleza a aquellos que han sido escogidos. Lo vemos en el sello, aquellos que son sellados durante estos trágicos eventos que tendrán lugar en este periodo de gran tribulación. Ahora, ¿quiénes serán los sellados? Los vamos a ver más adelante, pero lo que queríamos es que tuviesen una idea general acerca de este libro, del contenido, cómo acercarnos al libro para entonces, de ahora en adelante, en la próxima sección, ya vamos a comenzar a analizar cada una de las secciones del libro Apocalipsis. Así que concluimos con esta parte, que es la introducción al libro de Apocalipsis. Amén. Ya vimos su contenido a grandes rasgos y ahora nos toca la misión hermosa de nosotros entrar a analizar cada una de estas escrituras. Alabado el nombre del Señor. Así que Dios le bendiga grandemente y nos veremos en una próxima ocasión. Amén. Que les traeremos una tercera parte de esta presentación. Bendiciones a todos.